Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar nuestro curso de Excel. Estamos en la clase 31 y en esta clase vamos a empezar una serie de vídeos que van a estar dedicados al estudio de las tablas dinámicas. Vamos a empezar desde lo más básico, ver qué es una tabla dinámica, hasta conceptos que pueden ser más avanzados o, más desconocidos de las tablas dinámicas. Bueno, una tabla dinámica básicamente es una herramienta que se utiliza en el análisis de datos y que tiene la finalidad de resumir, de organizar grandes cantidades de datos. Nosotros vamos a tener bases de datos extensas con muchísimos registros y las tablas dinámicas nos van a facilitar la forma de segmentar y de analizar toda esa información. Para el estudio de las tablas dinámicas es necesario que tengamos en cuenta varios conceptos. En concreto vamos a tener en cuenta 4 conceptos. Van a ser los filtros, las columnas, las filas y los valores. En este vídeo vamos a ver en qué consisten estos conceptos y me interesa mucho que sepamos diferenciar cómo queda la información cuando la insertamos en filas o la insertamos en columnas. Creo que esto es lo más básico y es necesario entender esta diferencia porque de entenderla o no entenderla va a implicar que podamos utilizar mejor esta herramienta. Bueno, vamos a centrarnos en el campo rango cliente. Vamos a suponer que de momento solamente trabajamos con ese campo. Y ese campo, en primer lugar, lo vamos a insertar en filas. Es decir, yo quiero que me segmente los datos que tenemos en rango cliente en filas. En rango cliente tenemos 3 datos. Pueden ser preferentes, medios o básicos. Entonces, si el campo o la columna rango cliente nosotros lo ponemos en filas, la información va a quedar de esta forma. Fijaos que nosotros tenemos rango cliente y en una fila tenemos el criterio preferente, en otra fila el criterio medio y en otra fila el criterio básico. Entonces, cuando llevamos un campo a la zona de las filas, lo que vamos a hacer es que ese campo se va a ordenar, se va a segmentar dentro de una columna y se va a dividir en filas. En la fila 1 va a haber un concepto, otro concepto en la 2, en la 3 y así sucesivamente. Entonces es muy importante que cuando nosotros un campo lo llevamos a filas, la información va a quedar así, es decir, toda en una columna y dividida en filas. Vamos a suponer que ahora el campo rango cliente, en vez de llevarlo a filas, lo vamos a llevar a columnas. Bueno, pues en este caso la información va a quedar así. Quedará el rango de cliente y en la columna E preferente, en la columna F medio y en la columna G básico. Esto es fundamental, es decir, entender la diferencia en la distribución de los datos de las filas y las columnas es fundamental para poder seguir trabajando con las tablas dinámicas. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, nos vamos a ir ya sí a nuestra hoja de Excel y vamos a ver cómo aplicar estos conceptos y lo que nos quedan, que son los valores y los filtros. Pues bien, ya estamos en nuestro libro de Excel, estamos en esta hoja donde tenemos una base de datos, es una base de datos que ya conocéis, ya la hemos usado en otras clases, he hecho algunos cambios, por ejemplo aquí he agregado un campo con fecha, en este caso, aquí más que año vamos a poner fecha y pues tenemos el rango de cliente, que tenemos 3 conceptos, básico, medio y preferente, el nombre, por ejemplo, del comercial, vamos a suponer que esta es una base de datos de ventas, la ciudad donde se ha hecho la venta, el importe de abril, de agosto y de diciembre y aquí hay que calcular el total. Pues bien, lo primero que vamos a hacer, porque es muy aconsejable cuando se trabaja con tablas dinámicas, que el origen de datos esté en una tabla, más que en un rango. Las tablas dinámicas pueden perfectamente trabajar con rangos, pero es, por lo menos desde mi punto de vista, muy aconsejable que ese rango se convierta en una tabla. Pues es lo primero que vamos a hacer. Nos vamos a venir a dar formato como tabla y vamos a elegir el que habitualmente estoy eligiendo. Bueno, ya sé dónde están los datos, la tabla tiene encabezados, hacemos clic en aceptar y ya tenemos la tabla. Voy a quitar las filas con bandas y pues vamos a dejar así. Este va a ser el formato de nuestra tabla.
Lo siguiente que vamos a hacer va a ser calcular el total. Para ello, pues nada, la función suma. Esto ya lo hemos visto en muchos vídeos, por lo tanto, simplemente lo voy a hacer, no me voy a detener en explicarlo. Y ya tenemos, bueno, pues sumado todos los registros. Bueno, y ahora vamos a empezar ya sí a trabajar con las tablas dinámicas. Lo siguiente, y esto también es muy importante, va a ser poner un nombre a la tabla. Le vamos a poner tabla ventas. Bueno, y ya una vez que tenemos el nombre va a ser muy fácil hacer tablas dinámicas cuando trabajemos con esta tabla. Bueno, pues vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a hacer clic aquí. Para hacer la tabla dinámica, si no tenemos, por ejemplo, el nombre de la tabla o es un rango, primero hay que seleccionar el rango. Pero en este caso, como ya lo tenemos convertido a tablas y ya le hemos indicado el nombre, va a ser muy sencillo. Nos vamos a poner, por ejemplo, aquí y vamos a empezar a crear nuestra primera tabla dinámica. Para ello, fijaos que no tengo seleccionada la tabla, me voy a venir a insertar y en el grupo tablas tenemos aquí la opción tabla dinámica. Bueno, pues vamos a hacer un clic y aquí tenemos esta ventana y vamos a ver las diferentes opciones que tenemos. Bueno, en primer lugar nos dice que debemos seleccionar una tabla o un rango. Como tenemos ya la tabla, pues simplemente vamos a poner el nombre de la tabla, TBL Ventas. Bueno, pues ya tenemos el nombre de la tabla. Lo siguiente que nos pide es dónde queremos colocar la tabla dinámica. La tabla dinámica puede estar colocada en una hoja de cálculo nueva. Eso lo hace automáticamente Excel. Si elegimos esta opción, Excel crea una hoja de cálculo nueva e inserta la tabla en esa hoja. O podemos hacerlo en una hoja de cálculo existente. Esta hoja puede ser la misma en la que tenemos el origen de datos o puede ser otra que ya exista. Y luego esto lo veremos más adelante. Bueno, pues una vez que ya hemos elegido las opciones, tanto la tabla donde están los datos como donde queremos ubicarla, vamos a hacer clic en aceptar y aquí tenemos este gráfico. Este gráfico nos dice pues, que aquí se va a generar una tabla dinámica. Bueno, a las tablas dinámicas también se les puede poner nombre. Nosotros ahora de momento no lo vamos a hacer, simplemente vamos a dejar el nombre que viene por defecto, pero por ejemplo cuando se trabaja con muchas tablas dinámicas, muchas veces esas tablas dinámicas se tienen que unir, se tienen que relacionar y es muy bueno tener nombres descriptivos del contenido de esas tablas dinámicas. Nos vamos a centrar en esta parte y esta parte es bastante importante. Bueno, fijaos que nosotros aquí tenemos nombre, fecha, rango cliente, aquí tenemos nombre, fecha, rango cliente, ciudad, etc. Es decir, aquí tenemos los campos que tenemos en el origen de datos, los campos que tenemos en nuestra tabla. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser insertar estos campos en las áreas que tenemos aquí. Vamos a suponer que vamos a trabajar con el campo, ahora de momento, rango cliente. Y así hacemos el ejemplo que vimos en el PowerPoint. En el rango cliente, que lo tenemos aquí, vamos a suponer que nosotros queremos distribuir esa información en filas. Pues nos ponemos aquí, pulsamos el botón izquierdo del ratón y nos llevamos el campo rango cliente a filas. Y soltamos. Y fijaos cómo ahora aquí nos ha creado una tabla donde ha segmentado la información de rango cliente, básico, medio y preferente, que son los tres elementos que tenemos en este campo, y los ha distribuido por filas, como explicamos al inicio del vídeo. Bueno, vamos a quitarlo. Para quitarlo simplemente lo sacamos fuera y ya lo hemos quitado. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez lo vamos a llevar aquí a columnas. Y fijaos el resultado que hemos obtenido. Tenemos básico, medio y preferente. En este caso, por lo menos desde mi punto de vista, si es esta la única información con la que estamos trabajando, lo mejor, repito, desde mi punto de vista, es tenerlo en filas. Entonces, esto es muy sencillo. Lo he puesto en columnas, pero ahora me lo llevo a filas y ya lo tenemos así. Bueno, pues fijaos de qué forma tan sencilla vamos a empezar a segmentar la información. Bueno, pues ya hemos visto cómo trabajar con filas, cómo trabajar con columnas y aquí hay una opción, un área que pone valores. Vamos a ver en qué consiste esto de los valores. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra base de datos el nombre del comercial,
el rango de cliente y aquí tenemos abril, agosto, diciembre y tenemos un total. Bueno, pues aquí tenemos el total de ventas que se han hecho, el total del importe que se ha hecho en esta fecha y en esta venta. Bueno, pues vamos a suponer que yo quiero saber el total que se ha llegado en el rango de cliente básico, medio y preferente. Pues es tan sencillo como coger el campo total y traérmelo a los valores. Y fijaos que aquí ya nos aparece dentro de la tabla dinámica el importe total de los clientes con un nivel básico, el importe total de los clientes con un nivel medio y el importe total de los clientes con un nivel preferente. Fijaos de qué forma tan sencilla, de qué forma tan fácil se puede hacer esto. Es simplemente arrastrar los campos allí donde queremos ponerlos. Bueno, vamos a quitar este y vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero saber no el importe, sino el número de ventas que se han hecho en cada uno de los 3 rangos de cliente que tenemos. Pues aquí, por ejemplo, nos podríamos llevar rango de cliente nuevamente a valores. Si nos llevamos rango de cliente nuevamente a valores, fijaos que aquí lo que ha hecho ha sido que nos ha contado el número de registros que tenemos en básico, en medio y en preferente. ¿Por qué cuando hemos arrastrado el total ha sumado y cuando hemos arrastrado el rango de cliente ha contado? Porque los datos que tenemos en rango de cliente son datos de texto, mientras que los que tenemos en total son datos numéricos. Por lo tanto, cuando aquí en el área de valores llevamos campos con datos numéricos, lo que va a hacer es que los va a sumar por defecto y cuando llevamos datos de texto, lo que va a hacer es que los va a contar por defecto. Por lo tanto, nosotros de una forma muy sencilla, simplemente arrastrando, podemos segmentar esta información. Vamos a quitar esta y vamos a quitar esta y vamos a seguir viendo diferentes opciones que tenemos con las tablas dinámicas. Lo primero que voy a hacer va a ser llevarme nombre aquí a las filas. Bueno, pues ya tenemos el nombre de los comerciales aquí. Fijaos de qué forma tan sencilla hemos segmentado el nombre de los comerciales. Pues bien, antes lo que hicimos fue luego este nombre ponerlo en columnas para que aparezcan columnas, lo vamos a dejar en filas, pero también podemos llevar otro campo, vamos a suponer el campo rango cliente en columnas. Y fijaos el resultado que tenemos. Aquí nosotros tenemos los comerciales y aquí tenemos el rango de cliente. Si ahora nosotros, por ejemplo, llevamos el total a los valores, aquí va a segmentar la información teniendo en cuenta el comercial y el rango de cliente. Por ejemplo, este valor que hay aquí son las ventas de Gisela Bermúdez a aquellos clientes que tienen un rango medio. Entonces, de esta forma, de una forma muy sencilla, podemos segmentar y obtener mucha información, puesto que podemos combinar las filas con las columnas. Y ya para terminar este vídeo, porque en este vídeo estamos viendo solamente los conceptos generales, vamos a ver el concepto de filtros. En este caso, por ejemplo, la ciudad la vamos a poner en filtro. Y fijaos que ahora aquí tenemos ciudad. Y aquí nos aparecen todas, es decir, todos estos datos corresponden a todas las ciudades. Es decir, yo sé las ventas de Gisela, por ejemplo, de Felicia Pérez, a los clientes básico, medio, preferente, su total, pero esto de todas las ciudades. Pero imaginaos que lo que queremos saber es la información que tenemos en esta tabla, pero de una ciudad en concreto. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar Ávila. Hacemos clic en aceptar y estos son los datos de la ciudad Ávila. Fijaos que aquí ya tenemos un filtro. Pues aquí ahora, no sé, de Cádiz, de Ciudad Real, podemos ir combinando y aquí ya vamos teniendo los datos de cada una de estas ciudades. Entonces, prácticamente haciendo 3 veces clic, hemos obtenido muchísima información de esta tabla. Casi cualquier pregunta que podamos hacer la tenemos ya aquí, segmentada a través de filtros y a través de esta distribución de datos.
También podemos hacer selecciones múltiples. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar varios elementos, vamos a pulsar esta casilla y ahora yo digo, pues no sé, quiero saber de Albacete, Ávila, Ciudad Real, Cuenca y Córdoba. Hacemos clic en aceptar y aquí tenemos esos datos. Bueno, pues yo creo que se puede ver desde estos conceptos básicos la importancia que tienen las tablas dinámicas y cómo prácticamente casi sin saber utilizar Excel podemos obtener datos muy interesantes relacionados con las bases de datos. Pues nada, espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. En vídeos siguientes vamos a seguir profundizando en estos conceptos y nos vemos en el vídeo siguiente.